¿Alguna vez has sentido unos ojos mirándote en la oscuridad, pero cuando volteas, no hay nadie? Esa misma mirada me persigue cada noche desde que vi al niño en el hospital, pero lo más aterrador no es que lo vi, sino que sigue allí, esperando por mí. Era una noche más en el hospital de la Ciudad de México, mi lugar de trabajo desde hacía varios meses. Siempre había algo inquietante en la atmósfera de ese hospital, como si las paredes absorbieran cada lamento y susurro. Mi turno, como de costumbre, era el nocturno, el más temido por mis compañeros. Pero a mí no me asustaba la oscuridad ni los rumores de lo que otros decían haber visto. Recuerdo que esa noche, la lluvia golpeaba con fuerza las ventanas del hospital, creando una sinfonía de sonidos que se mezclaban con el eco de los pasillos vacíos. Estaba revisando las cámaras de seguridad cuando escuché algo, unos pasos, ligeros y rápidos, como los de un niño corriendo. Al principio pensé que sería algún paciente o un familiar que había perdido el rumbo, pero cuando salí a investigar, no encontré a nadie. ¿Otra vez esos ruidos? Me dijo Lucía, la enfermera encargada del turno nocturno. Ella también los había escuchado. Tenía la costumbre de acompañarme en mis rondas cuando el hospital se calmaba. Dicen que es el espíritu de un niño que murió aquí hace muchos años, en el ala pediátrica. Comentó, con una sonrisa nerviosa. ¿Y tú crees en esas historias?, le respondí, intentando sonar despreocupado. La verdad es que no creía en fantasmas. Pero algo en la forma en que lo dijo me puso la piel de gallina. Lucía se encogió de hombros y cambió de tema, como si no quisiera seguir hablando de ello. Esa misma noche, cuando estaba terminando mi ronda por la planta baja, volví a escuchar esos pasos. Esta vez, eran más claros, más cercanos. Venían del pasillo que conectaba la sala de urgencias con el ala pediátrica, la misma que mencionó Lucía. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Decidí seguir los pasos, aunque algo dentro de mí me decía que no lo hiciera. Caminé lentamente, cuidando no hacer ruido. Mientras me acercaba, los pasos se detuvieron y el pasillo quedó en completo silencio. Encendí la linterna y avancé con cautela, hasta que, de repente, lo vi. Allí, al final del pasillo, había un niño pequeño, vestido con una bata de hospital. Su cabello oscuro caía sobre su frente y sus ojos eran vacíos, sin vida. ¿Qué haces aquí, pequeño?, pregunté, pero no recibí respuesta. Solo se quedó mirándome, inmóvil. Di un paso hacia él, y en ese momento, escuché la voz de Lucía a mis espaldas. No lo toques. Me giré sorprendido. Lucía estaba allí, su rostro pálido y sus ojos llenos de terror. Él no está vivo, él no pertenece aquí. Susurró. Cuando volví a mirar al niño, había desaparecido. Durante los siguientes días, la imagen del niño no dejó de perseguirme. Lo veía en las sombras de los pasillos, en el reflejo de las ventanas. Era como si estuviera siempre ahí, observándome, esperando algo de mí. Intenté hablar con Lucía sobre lo que habíamos visto, pero cada vez que mencionaba al niño, ella se ponía nerviosa y cambiaba de tema. Esto no es normal. Me dijo finalmente una noche, cuando ya no pudo evitar más la conversación. Hace años, un niño murió en este hospital, pero su cuerpo nunca fue encontrado. Se supone que estaba en la sala de operaciones, pero desapareció sin dejar rastro. Desde entonces, algunos han dicho que lo han visto deambular por el hospital, siempre buscando algo. ¿Qué podría estar buscando?, le pregunté, sin poder disimular mi inquietud. No lo sé, pero lo que sea, no es nada bueno. Respondió, con un temblor en la voz. Una noche, mientras revisaba las cámaras de seguridad, vi algo extraño. El niño aparecía de nuevo, pero esta vez, entraba en una habitación, la número 23, una habitación que llevaba años cerrada y clausurada por razones que nunca entendí. Sin pensarlo dos veces, agarré mi linterna y fui hacia allí. No le dije nada a Lucía. Sabía que intentaría detenerme. Cuando llegué a la puerta de la habitación, sentí un frío intenso, más allá de lo normal. La puerta estaba entreabierta, aunque sabía que debía estar cerrada con llave. Entré lentamente y lo que vi me dejó sin aliento. La habitación estaba llena de dibujos infantiles, todos con la misma figura, la de un niño parado en medio de un hospital, con un vacío en sus ojos. No deberías estar aquí. Gritó Lucía, quien había aparecido detrás de mí sin que la escuchara. Debemos irnos ahora mismo. Insistió, jalándome del brazo.
Pero antes de que pudiera moverme, algo me detuvo, sentí una pequeña mano aferrarse a la mía. Miré hacia abajo y allí estaba él, el niño, mirándome con sus ojos vacíos. Esta vez, no desapareció. Logré soltarme y corrí junto con Lucía hacia la salida. Mi corazón latía con fuerza mientras ella murmuraba una oración en voz baja. Esa fue la última vez que vi al niño, pero su presencia aún me persigue. No sé qué quería o por qué me eligió a mí, pero sé que, de alguna manera, su historia aún no ha terminado. Después de esa noche, pedí el traslado a otro hospital. Lucía también renunció poco después. Ambos sabíamos que algo más oscuro habitaba esos pasillos, algo que no se iría fácilmente. Pero cada vez que cae la noche y escucho el sonido de unos pasos ligeros a lo lejos, recuerdo a ese niño. Y sé que, en algún lugar de ese hospital, sigue esperando, buscando. Y quizás, algún día, encuentre lo que busca. Después de dejar el hospital, pensé que todo había terminado. Comencé a trabajar en un lugar más tranquilo, una clínica privada. Sin embargo, las noches eran diferentes, más inquietantes. Algo seguía mal, como si un peso invisible me persiguiera, una sensación de que no estaba solo, aunque físicamente lo estuviera. Una noche, mientras revisaba el estacionamiento subterráneo de la clínica, escuché un susurro. Me detuve en seco, escaneando el área con mi linterna. El eco del lugar amplificaba el sonido, pero no lograba identificar de dónde provenía. Respiré profundo, convencido de que solo era mi mente jugándome una mala pasada, hasta que escuché mi nombre. Daniel. Mi cuerpo entero se tensó. No había nadie más allí. El estacionamiento estaba vacío, como siempre a esas horas. Pero esa voz, suave y apenas audible, pronunció mi nombre otra vez. Sentí un escalofrío subir por mi columna vertebral. Daniel. La voz era infantil, casi un susurro, pero estaba clara, demasiado clara. Decidí no responder, pero comencé a caminar más rápido hacia la salida del estacionamiento. Sin embargo, a cada paso que daba, los susurros parecían seguirme, como si la voz se deslizara a través de las paredes. Daniel, no te vayas. Esta vez sonó más cerca, justo detrás de mí. Giré de golpe, con la linterna lista, iluminando cada rincón. Pero no había nadie. Solo las sombras del lugar que danzaban con el parpadeo de las luces. Mi respiración era agitada, y el eco de mis propios pasos parecía replicarse en la oscuridad. Aceleré el paso, decidido a salir de allí cuanto antes. Pero justo cuando estaba a punto de llegar a la salida, lo vi. A través del reflejo de un espejo retrovisor de uno de los autos estacionados, vi el rostro del niño. Estaba allí, mirándome fijamente desde la distancia. El mismo niño del hospital. ¿Qué quieres de mí?, grité, sin poder contenerme. Mi voz resonó en el estacionamiento vacío. Pero no hubo respuesta. Cuando miré de nuevo, el niño ya no estaba. Esa noche no pude dormir. La voz y el rostro del niño seguían apareciendo en mi mente, cada vez más claros, más persistentes. Sabía que algo lo había seguido desde ese hospital, algo que no me iba a dejar ir tan fácilmente. El problema era que, aunque intentara escapar, cada vez que cerraba los ojos, podía sentir su mirada sobre mí y escuchar su voz, susurrando mi nombre, en la oscuridad.